Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Esta es su hermana, amiga y pastora, Keila Torres García, que hoy, un día más, se reúne con ustedes para hablar acerca de la palabra del Señor. Así que vamos a orar para dar inicio a nuestra clase de hoy, el sistema de gobierno del reino. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias por este día, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu justicia. Gracias, Señor mi Dios, porque tu palabra dice que estarás con nosotros hasta el fin. Así que tu Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros para ayudarnos, para instruirnos, para guiarnos a tu verdad, para mostrarnos el camino, para darnos aliento, para darnos fuerza. Y sabemos, Señor mi Dios, que tú estás con nosotros y estarás con nosotros no importando la situación, porque ahí estás para darnos fuerza en cada una de las situaciones. Danos sabiduría en todo tiempo para saber tomar las decisiones correctas y enfocar nuestra mirada solamente en ti. Bendigo a cada persona que se conecta con nosotros a través, Señor, de estos medios. Te pedimos que tu presencia esté allí con ellos, que si alguno hay enfermo, Dios mío, tú obres sanidad sobre su cuerpo. Oh Padre Santo, el que esté falto de fe, que reciba en esta hora esa medida de fe que es necesaria para creer, para continuar caminando, para ver lo que tú le estás mostrando y escuchar lo que tú estás hablando, para que se sintonice contigo y no con lo que escucha y ve aquí en la tierra, sino con lo que tú estás haciendo, Señor mi Dios, conforme a tu plan y a tu propósito. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Así que le bendecimos una vez más y damos gracias al Señor porque hoy es un nuevo día para adorarle, un nuevo día para bendecirle, un nuevo día para exaltarle. Así que hoy es un día bueno para que usted piense en todas las cosas buenas que el Señor ha hecho en su vida. Hoy es un día bueno para que usted pueda ir hacia atrás y ver todo lo que Dios ha hecho en su vida, en su casa, con usted. Aleluya. Y todo lo que el Señor seguirá haciendo, lo celebramos desde ya, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca, llevamos el tercer domingo que estamos hablando acerca de la estructura del sistema de gobierno de Jesucristo, porque ese es nuestro gobierno. Nuestro gobierno es Jesucristo. Así que el sistema de gobierno de su reino es el que se establece en nosotros. Recuerde que nosotros somos una nación dentro de otra nación, porque la Biblia dice que somos una nación santa, un pueblo escogido, adquirido por él, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar a aquel que nos trasladó de las tinieblas donde vivíamos a su luz admirable. En él vemos la luz, aleluya. Y nosotros que estamos aquí para eso, para anunciar, para manifestar ese reino y para establecer ese reino. Recuerde que cuando Jesucristo anduvo, como usted como yo, por esta tierra, siendo hombre de carne y hueso, como usted como yo, él dijo, el reino se ha acercado. Así que se manifestó ese reino en medio de nosotros. Y luego que se iba al Padre, él dijo, id por todo el mundo y predicad, proclamad ese evangelio que se llama Jesucristo, las buenas nuevas de salvación a todos. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Eso dice su palabra. Así que nosotros no paramos de proclamar y de anunciar ese evangelio llamado Jesucristo. Es una buena nueva, es una noticia buena. Jesucristo vino para salvarnos. Jesucristo vino a la tierra. Así que el mismo Dios, el Padre,
dio a su Hijo, lo único que tenía, por nosotros, para que pudiéramos tener salvación, para que pudiéramos acercarnos nuevamente a Él, porque el pecado nos separa de Dios. Así que esa iniquidad en nosotros nos separaba, pero vino Jesucristo a quitar la iniquidad y nos puso en la posición correcta delante del Padre, siendo Él nuestra justicia. Así que mientras nosotros caminamos por esta tierra siendo peregrinos, somos una nación, un pueblo que le pertenecemos a Él, que nosotros vivimos bajo un sistema de gobierno, que es el sistema de gobierno del reino de Dios. Jesucristo es nuestro Rey y nosotros andamos aquí en la nación donde hemos sido puestas, pero no somos parte de esta nación, sino que venimos anunciando, proclamando, manifestando y estableciendo el reino de Dios. Y todo aquel que se vuelve a Cristo, que vuelve su mirada a Él, recibe vida eterna. Así que nosotros estuvimos hablando sobre ese sistema de gobierno. Establecimos que no es como los sistemas de gobierno humanos, ¿verdad? Sino que es un sistema de gobierno diferente porque su fruto es la justicia, su fundamento es la verdad. No es igual que el sistema de gobierno del hombre, que su fundamento es el error y su fruto es la injusticia, y se enseñorean de todos los hombres, pero nosotros no, porque nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, que no vino a ser servido, sino que vino a servir. Así que nosotros venimos a servir aquí en la humanidad y somos el instrumento de Dios en sus manos. Así que el futuro del sistema de gobierno del reino es eterno, mientras que el futuro del sistema de gobierno del hombre es que va hacia la destrucción, a desaparecer. Así que nosotros andamos en justicia, obramos, actuamos, hablamos y pensamos en justicia, en la justicia de Dios. Hacemos buenos recursos, hacemos un buen manejo de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, mientras que el sistema del hombre va destruyendo todo lo que Dios creó, todos los recursos humanos que están siendo destruidos por las decisiones de los hombres, porque no viven sujetos al sistema de gobierno del reino de Dios, sino que quieren andar en plena independencia del gobierno de Dios, y lo que hace es generar muerte, generan desequilibrio, ¿verdad? Injusticias, miedo, guerra, pleito, enemistades, crean desasosiego, incertidumbre en la gente, temor. Pero nosotros no andamos así, porque nosotros andamos bajo un gobierno que es el gobierno de Dios. Jesucristo es nuestro Señor, el Espíritu Santo está con nosotros, nos ayuda, nos enseña, nos instruye, nos da la sabiduría que necesitamos, porque no tenemos una propia sabiduría, sino la que viene de Dios, y andamos con prudencia, sabiendo y entendiendo que los tiempos son malos y que en este tiempo necesitamos guardar nuestra mente y nuestro corazón, y necesitamos sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así que nosotros somos los que andamos rendidos delante de Dios, sabiendo y entendiendo que su voluntad es agradable, es perfecta, es buena. Y yo he venido a esta tierra para cumplir con un propósito, y mientras yo vaya caminando en esta tierra hasta que el Señor me llame a su presencia, yo deseo, anhelo y oro al Señor que yo pueda andar manifestando su reino, que pueda andar yo cumpliendo el propósito para lo cual Él me creó. Cada persona tiene un diseño, cada persona tiene un propósito, cada persona tiene un talento, tiene una habilidad, tiene un propósito por el cual está aquí, pero yo no quiero cumplir el propósito de los demás, sino estar bien clara para qué Dios me dio vida, para qué Dios me trajo en este tiempo en el que estoy viviendo y no en otro tiempo,
trabajo, en el lugar donde estoy viviendo y no en otro lugar, para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Así que cuando nosotros andamos bajo el sistema de gobierno del reino de Dios y recibimos a Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Señor, y nosotros aceptamos su gobierno en nuestra vida, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, nosotros andamos conectados, sintonizados, sincronizados con lo que el Padre está hablando y con lo que el Padre está haciendo. El mismo Jesús dijo que yo hasta ahora voy a seguir trabajando porque hasta ahora eso es lo que mi padre hace. Y lo que yo hago, lo que yo veo que hace mi padre, eso yo hago aquí en la tierra. Así que nosotros tenemos que andar como Jesucristo nos enseñó a andar. Conectado, enfocado, sabiendo y entendiendo lo que tenemos que hacer, lo que es la buena voluntad de Dios. Andamos en paz, andamos en gozo, andamos en justicia, andamos seguros, aunque nuestra carne desfallezca, aunque me maten, yo ando bajo la seguridad de mi Dios. ¿Por qué? Dice la palabra que no le tengamos miedo al hombre que mata el cuerpo, sino que a quien le tenemos que tener temor es aquel que puede enviar tu alma al infierno. Así que mi seguridad no está en lo que yo me pueda pasar aquí en la tierra. Mi seguridad está donde estoy yo por la eternidad. Así que es momento de tomar una decisión en nuestras vidas y no tomamos decisiones ni por miedo, por nada de esto, sino porque tenemos la plena certeza, la seguridad, la convicción, la fe que ha sido depositada en nosotros de que Jesucristo es nuestro Señor, que Él es lo único que necesito para salvación y que mi vida depende totalmente de Él, que si Él no quisiera que yo existiera, aquí yo no estuviera, pero como a Él le plació, como Él lo decidió así, como Él lo planificó así, lo diseñó así, lo determinó así, pues aquí estoy, porque el único que trae todas las cosas a existencia es Él, y dice su palabra que fuimos hechos en Él y para Él. Así que andamos en esa paz, en esa justicia, en ese gozo, en esa seguridad que solamente Él puede darnos y bajo su autoridad únicamente y conectados a nuestra naturaleza que es el ADN de nuestro Dios, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros nos volvemos a Dios de todo corazón y vamos al Padre a través de Jesucristo, reconocemos al Señor, a Jesucristo como nuestro Señor, su Espíritu Santo, dice su palabra, que viene a ser morada en nosotros y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Aleluya. Si pensaba de una manera, ahora no pienso así. Si hablaba de una manera, ahora no hablo así. Si sentía de una manera, ahora no siento así. Antes no veía a las personas y no tenía buenos deseos para las personas, pero ahora no es así porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda, nos instruye. Dice que fuimos purificados, que fuimos lavados en Él. Eso es lo que le llaman la regeneración. ¿Y cómo sucede eso? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y nosotros estamos dispuestos a ser procesados por Él, que arranque, que quite, que elimine, que cambie. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura en Cristo. Así que hay un nuevo nacimiento. Nacemos del agua por su palabra, a través de Él, que nos purifica, que nos limpia, que saca toda podredumbre de nosotros, toda raíz de amargura, todo odio, todo desamor, todo lo que nos dañó, todo lo que nos enfermó espiritualmente, emocionalmente y hasta físicamente. Todo eso se va en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que Él llevó nuestras rebeliones, las cargó, eso se llama iniquidad, y la cargó en la cruz del Calvario. Aleluya. Y dice que allí llevó nuestras enfermedades, allí llevó nuestras dolencias, allí las clavó en la cruz. Dice también que anuló todo acta de decreto que era contrario a lo que Él estableció, a lo que Él determinó para ti y para mí. Así que nosotros nos paramos en esa verdad y declaramos en el nombre de Jesús que nuestra vida no es igual, que nuestra vida es diferente, que ahora podemos amar, que ahora podemos servir, que ahora podemos
estar en paz, que ahora el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que no importa la circunstancia que esté pasando en nuestra vida, el gozo del Señor está en nosotros, que lloramos, sí, que nos lamentamos, sí, que nos dolemos, sí, pero no se quita de nosotros el gozo del Señor. La alegría o la tristeza es un sentimiento, ¿verdad? Eso es pasajero, pero el gozo del Señor es permanente. Pablo, aún estando en la cárcel, él tenía el gozo del Señor, aleluya. Nada le podía quitar el gozo del Señor. Vemos a Pablo, vemos a Pedro, vimos al mismo Jesucristo en la cruz del Calvario, aleluya. Él estaba sufriendo allí, pero su gozo era lo que él veía, que venía por su obediencia. Aleluya. Dice que él cargaba la cruz, dice que él estuvo allí y que el gozo de lo que venía era lo que a él lo mantenía allí. ¿Por qué? Porque él obró salvación para ti, para mí. Aun cuando nosotros éramos pecadores, ya Cristo murió por nosotros. No solamente por los que estaban en aquel momento, sino por los que habían de venir, por los que han de creer. Y ahí estábamos tú y yo. Y aún los que no han venido a Dios también están incluidos. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo murió de una vez y para siempre y es para toda la humanidad. Pues déjame decirte que ese sistema de gobierno de Jesucristo tiene una estructura. En el sistema de gobierno del hombre, el hombre se cree el que está por encima de todo y determina todas las cosas. Pero en el sistema de gobierno de Jesucristo no, hay un Dios soberano. Jehová de los ejércitos es su nombre. Yahweh, aleluya, el soberano de todo el reino. El que estableció todo, el que lo diseñó todo, el que lo planificó todo. Antes de que todo viniera a existencia, ya Él lo había diseñado, ya Él lo había planificado y Él nos había escogido. Dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo, aleluya, para que fuéramos de Él, para que hiciéramos las obras que ya Él preparó de antemano. O sea, que Él no está inventando nada nuevo. Todo lo que acontece es porque ya Dios lo determinó en nuestra vida. No hay nada nuevo. Ahora, que según va pasando el tiempo, nos va siendo revelada su palabra, porque conforme al tiempo es la palabra que se va revelando. Sí, así es. Lo que otros no entendían en otro tiempo, que está escrito en la palabra del Señor, en este tiempo nosotros lo podemos entender porque es una palabra revelada para este tiempo. Al mismo Daniel, el Señor le dijo, deja las palabras ahí, porque en el tiempo en que tiene que ser revelado, va a ser revelado. Así que en este tiempo nosotros podemos entender muchas cosas que quizás en aquel tiempo ellos no podían entender. ¿Por qué? Porque hay un Dios soberano que va por encima de ti, que va por encima de mí, que va por encima de todo sistema de gobierno. Aleluya. Y ese fue el que estableció los cielos y estableció la tierra, y todo lo que existe en este mundo fue creado por Él. A mí me impresiona cómo la gente se atreve a decir que Dios no es real. Yo quisiera ver cómo ellos van a crear cada cosa que ha sido creada de la nada, del cero, de nada. Porque fácil es crear por medio de ya algo creado, pero de la nada crear, no. El único que lo puede hacer es Dios, porque Él es soberano y Él fue el que nos trajo existencia, y todo lo que existe, todas las leyes físicas, todo fue porque así Él lo estableció. Y te voy a decir una cosa, Dios estableció leyes aquí en la tierra y Él mismo se sujeta a las leyes que Él estableció. Él no se va por encima de la misma ley que Él estableció. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él es santo, porque Él es justo. Y cuando Él establece algo, eso fue lo que se estableció, y hasta Él mismo se sujeta a su propia ley. Así que está buscando hombres y mujeres determinados, aleluya, llenos del Espíritu Santo, para que se muevan a hacer lo que tienen que hacer. Porque la obra de Dios se tiene que hacer aquí en la tierra. Y Jesucristo nos dijo, oren al Padre. Eso fue lo que nos dijo, oren al Padre. Y cuando oren, díganle que el reino se ha establecido aquí en la tierra como se ha establecido en los cielos. Que se haga tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos. Aleluya. Y para eso estamos tú y yo aquí, para hacer la voluntad de Dios. Pero debajo de el soberano, de Yahweh, de Jehová de los ejércitos, está el rey
Yeshua, Jesucristo. Cuando usted me escuche decir Yeshua, no se espante, porque en la Biblia, en el texto original, ese es el nombre, es Yeshua. Lo que pasa es que en la traducción, pues para acá, pues es Jesús, y en inglés es Jesus, ¿verdad que sí? Pero en la traducción original, ese es su nombre, Yeshua. Es como si yo me llamo Keila, y si me voy a otro país, me ponen otro nombre, pero yo me llamo Keila. ¿Verdad que sí? Pues entonces no se asuste. Si digo Yeshua o digo Jesucristo, es la misma persona. Es Jesucristo nuestro Señor. Él es el representante máximo del reino y ha sido puesto como rey soberano. Y dice que cuando todo sea sujeto a Él, dice la palabra del Señor, que cuando todo esté sujeto a Él, porque todo se sujeta bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, que va a llegar el momento en que Él va a entregar el reino y todo, y hasta Él mismo se va a sujetar al Padre, a Jehová de los ejércitos. Ahora Jesucristo es el representante máximo del reino, es nuestro rey, y nosotros que estamos bajo su autoridad. Y la máxima autoridad delegada aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Y tendréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean testigos de mí, para que anuncien, para que proclamen, para que puedan manifestar el reino aquí en la tierra, para que tengan las fuerzas que necesitan, para que reciban las instrucciones que necesitan, para que sepan cuándo entrar, cuándo salir, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo estar quietos. Aleluya. Para que sepan hacia dónde van. Aleluya, para eso tenemos el Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos instruya, para que nos dé la sabiduría, para que abra nuestro entendimiento, para que ponga nuestro corazón en la posición correcta delante de Dios y para que podamos hacer su obra aquí en la tierra. Y luego está la familia real, que ahí estamos tú y yo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y somos nosotros los ciudadanos del reino, los hijos del Padre, aleluya, y Jesucristo es nuestro hermano mayor, y dice que somos sacerdotes, aleluya, así que tenemos una autoridad sacerdotal y somos jueces para ejercer gobierno. O sea, que el diseño que fue establecido desde el principio cuando creó al hombre, que le dijo: multiplicaos, fructificaos, ¿verdad que sí? Y dijo: sojuzgad la tierra, enseñoré, pero no nos enseñoreamos de los hombres, sino de la creación, de lo que fue creado. Y yo quiero decirle algo, yo sé que usted lo sabe, pero a lo mejor no lo recuerda. El hombre cometió iniquidad, ¿verdad que sí? Y por ese hombre, nosotros todos fuimos destituidos de la gloria del Señor. Y la creación no cometió iniquidad. Así que nosotros caímos de la gracia de Dios, pero la creación no cayó de la gracia de Dios. Si usted se da cuenta, los árboles, para lo que fueron hechos, ellos funcionan. Porque todo lo que se sujeta a Dios funciona como tiene que funcionar y hace para lo cual fue creado. Los árboles de fruto, pues dan fruto. Todo se sujeta, las aves, todo se sujeta, los animales, todo se sujeta, todo se sujeta, los planetas se sujetan, todo se sujeta a la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? Por causa del hombre, por la injusticia del hombre, la tierra ha caído en maldición. Y dice la palabra que la tierra está gimiendo y está clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros los que hemos creído y hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro gobierno, como nuestra autoridad, y que nos sujetamos a sus leyes que están constituidas aquí en la palabra de Él, porque para eso nos dejó su palabra, aleluya, para que le conozcamos, para que podamos vivir al estilo de Él, con la cultura de Él, que nuestra boca se alinee con la boca de Él. Aleluya. ¿Qué hace? Que la creación está gimiendo para que usted y yo nos levantemos porque practicamos la justicia
de Dios y hacemos buen uso de los recursos. Y la tierra está gimiendo porque se manifiesten los hijos de Dios practicando la justicia, aleluya, la misericordia, el amor, la bondad de Dios. Así que nosotros somos sacerdotes y jueces para ejercer gobierno aquí en la tierra y sujetar la tierra a Él. Aleluya. El sistema de gobierno del reino está para eso, para establecer un orden y la justicia de Dios. Ahora usted tiene que visualizarse, usted tiene que estudiarse, usted tiene que escudriñarse. ¿Verdad que sí? Pídale al Espíritu Santo que le abra sus ojos, que le muestre su condición. Porque nosotros que andamos bajo el sistema de gobierno de Jesucristo, tenemos que andar en justicia, en orden, trayendo justicia a la tierra y trayendo orden, resolviendo problemas y supliendo necesidades. Para eso estamos nosotros aquí. ¿Escuchó bien? Para establecer justicia y orden, para resolver problemas y para suplir necesidades. Aleluya. No que cerremos nuestros ojos a las necesidades, no que cerremos nuestros ojos a lo que está aconteciendo en nuestro mundo y nosotros no hacemos nada. No, porque nosotros vinimos a manifestar el reino de Dios. ¿Qué hacía Jesucristo? Andaba de casa en casa. Andaba de casa en casa, andaba en los caminos y todo el que venía a él recibía sanidad, recibía salvación, aleluya. Él no imponía nada, la gente lo buscaba y él hacía lo que tenía que hacer. Él andaba estableciendo orden, justicia, resolviendo problemas y supliendo las necesidades de aquellos que estaban a su alrededor. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, porque para eso hemos sido llamados. Aleluya. Estas son las funciones básicas de toda persona que dice que está aquí en la tierra haciendo la voluntad de Dios. Todo intercesor profético. Usted es un intercesor profético y yo soy una intercesora profética también. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy de las que hacen que las cosas pasen aquí en la tierra, de acuerdo al plan de Dios. Que yo sé lo que tengo que hacer porque Dios me lo deja saber y lo hago en el nombre del Señor. Y no tengo un pero para Dios cuando Él me manda a hacer algo. ¿Por qué? Porque me toca a mí hacerlo aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Si Dios lo está mostrando, usted tiene que moverse como hizo Moisés. Él hizo todo lo que Dios le enseñó, le dio el plano, le dio el diseño, él se lo entregó y esto es lo que van a hacer. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no se hubiera movido a hacer lo que tenía que hacer? El mismo Jesús vino aquí a la tierra, tenía un trabajo que hacer. Juan, el purificador, también tenía un trabajo que hacer. Pablo también tenía un trabajo que hacer. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no le hubiera dado la gana de hacer lo que tenía que hacer? O sea, recibió la misión, recibió la asignación, como usted lo quiera llamar, lo recibió de parte de Dios y que dijera, pues está bien, pero me quedo aquí sentado, no voy a hacer nada. Que yo voy a ir a por toda esa gente que no te quiere, que tiene un corazón malo. No. Entonces, ¿qué hubiera pasado? No nos toca a nosotros. Nosotros somos intercesores proféticos. Usted tiene que moverse en lo que Dios le ha dicho a usted que se tiene que mover. ¿Para qué? Para que el reino de Dios sea manifestado aquí en la tierra y todo se sujete a Él. Hay cosas que Dios ha planificado hacer, pero usted no piense que usted sentado en el mueble lo va a recibir así como... Eso viene. Yo no tengo que trabajar por eso. Ya Jesucristo lo hizo por mí. Sí. ¿Y por qué Pablo no pensó así? ¿Y por qué Pedro no pensó así? ¿Y por qué Juan no pensó así? ¿Y por qué Felipe no pensó así? ¿Y por qué todos los que nos hablan la palabra, por lo que yo veo, ellos no pensaron así? Al contrario, el Señor le dijo, id, haced, hagan la obra, hagan lo que yo les he mandado a hacer. ¿Y saben qué? Van a vivir en aflicciones, van a tener problemas. Algunos van a ser matados por mí, pero no se preocupen. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Y su recompensa es la vida eterna. Aleluya. Entonces, déjese de estar pensando que ya la obra la hizo Jesucristo ya y que usted no tiene nada que hacer. No, la obra redentora ya la hizo Jesucristo y usted no tiene nada que hacer. Porque usted no puede salvar a nadie, ni yo me puedo salvar por lo que yo haga.
por lo que yo me sacrifique. Ya eso lo obró Jesucristo por mí, aleluya, en la cruz del Calvario, y resucitó y con Él tengo vida. Resucité juntamente con Él. Ahora el Espíritu Santo está en mí para que yo haga lo que tengo que hacer conforme a su voluntad, estableciendo su reino donde quiera que yo vaya, en los cuatro puntos cardinales de la tierra. Así que póngase manos a la obra. Aleluya, porque usted está aquí para establecer orden, justicia. ¿Sabe para qué más? Para resolver los problemas de la gente y para suplir las necesidades. Usted hace que las cosas pasen y así usted es un intercesor profético que está en la brecha a favor de la tierra para que Dios bendiga esta tierra, para que cada persona que pasa por sus manos sea bendito. Aleluya, por nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros hemos nacido de nuevo. Hay un nuevo nacimiento en Cristo para que usted pueda hacer todo eso. El que no ha participado de ese nuevo nacimiento no lo puede ver, no lo puede entender, no lo puede hacer, no lo puede vivir, no lo puede experimentar. Pero el que ha nacido de nuevo ha entendido que ahora es parte del gobierno de Jesucristo aquí en la tierra con un propósito eterno que tiene que llevar a cabo. De esta manera se manifiesta y se establece la voluntad del Padre eterno y su reino en la atmósfera terrestre. ¿Escuchó bien? Cuando usted va estableciendo orden, justicia y va cumpliendo con el plan de Dios en su vida, con lo que Dios le diga a usted que va a hacer, con el propósito que le estableció y diseñó para usted, usted va estableciendo orden, justicia, resolviendo problemas y supliendo necesidades a la gente. De esa manera se manifiesta y se establece la voluntad del Padre eterno y su reino en la atmósfera aquí terrestre donde usted está caminando. Recuerde que es una nación dentro de otra nación. Somos una nación santa, separada para Él, que no andamos en la corriente de este mundo, no practicamos la cultura de esta nación, de este mundo, sino que nuestra cultura es la cultura del reino de Dios. Aleluya. Nuestras costumbres, las costumbres del reino de Dios. Nuestras leyes, la ley eterna de Dios, su palabra profética. Todo pasará, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará porque es eterna, se cumple, todavía está vigente. Es lo mismo que fue ayer, sigue siendo hoy la misma instrucción, el mismo mandato. Aleluya. Cuando la palabra dice que en Jesucristo se cumplió toda la ley, era todo lo necesario que yo necesitaba hacer para que fuera perdonada. Todo lo que tenía que ver con el sacrificio para expiación de mi culpa, eso ya Jesucristo lo cumplió. ¿Y sabe qué? Todo lo que establece la ley que Dios le dio a Moisés, Jesucristo lo cumplió ya. Aleluya. Pero ¿qué hay envuelta en esa ley que Dios estableció desde el principio? Porque desde Génesis, no es como Moisés, desde Génesis Él estableció unas instrucciones, una ley. Esa es la ley que dice Jeremías y que también lo dicen otros profetas que estaban hablando acerca de cuando Jesucristo muriera en la cruz y resucitara. Dice, yo me haré un pueblo donde mi ley estará escrita en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y me amarán. Aleluya. Y esa es la ley. Esa es la instrucción que Dios nos da. Ama a Dios sobre todas las cosas. Un solo Dios, un solo Señor, uno solo, a Él. Y nosotros tenemos que arrancar todo lo que no edifica y todo lo que no adora a Dios, todo lo que no honra a Dios, usted lo tiene que arrancar de su vida. ¿Por qué? Porque usted vino a manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Dice Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45, llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así,
sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Así que nuestro ejemplo de servicio se llama Jesucristo. Así que el que vino para ser servido no está manifestando el reino de Dios. Hay muchos por ahí que dicen manifestar el reino de Dios, pero cuando usted ve su conducta, eso no es lo que manifiestan, porque para nada se parecen a Jesucristo. Y Jesucristo dijo que Él es nuestro ejemplo, Él nos enseñó, Él es nuestro maestro, y nosotros tenemos que vivir como vivió Jesucristo aquí en la tierra, que sus ojos solamente estaban enfocados en el Padre, y lo que Él veía hacer del Padre, eso lo hacía. Aleluya, gloria a Dios. El sistema de gobierno del reino está conformado por dos estructuras. Una es la estructura universal del reino y la otra es la estructura de la nación. Nosotros somos una nación santa. Así que la primera es la estructura universal del reino. ¿Qué quiere decir eso? Sabes que todo tiene un orden. Esa es la estructura universal del reino. Y dijimos que el orden es Jehová de los ejércitos, Jesucristo el Rey, dice el Espíritu Santo que nos fue entregado a nosotros, y nosotros que tenemos su Espíritu Santo hacemos lo que tenemos que hacer y nos movemos como nos tenemos que mover y establecemos lo que tenemos que establecer, que es la cultura del reino de los cielos aquí en la tierra. Así que antes que todo fuera, ya Jesucristo era. Y eso tiene una estructura universal en el reino. Pero Él no fue rey de la tierra porque la tierra no existía todavía. Hasta que creó un mundo sobre el cual Jesucristo iba a reinar. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso y Dios es creador. Y Él creó primero un mundo espiritual invisible y luego creó un mundo físico visible. Y cuando acabó su creación, Él vino a ser rey de su creación. Existió entonces una dimensión física sobre la cual Él podía reinar. Primero creó un reino invisible, un mundo espiritual invisible. Y luego creó un mundo visible, físico, donde Él vino a reinar en esa dimensión física. Aleluya. En la estructura universal del reino, el Padre está por encima de todo lo creado, visible e invisible. En la estructura universal del reino, quien está por encima de todo, usted puede leer el Salmo 24, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, en esa estructura universal del reino, el Padre está por encima de todo lo creado visible y de cualquier tipo de gobierno o sistema establecido por el hombre. Dios está por encima de eso. Aleluya. Por eso es que están próximos a desaparecer, porque tienen un tiempo límite para operar en su humanidad, en su gobierno según ellos, que es va por encima de Dios, pero no es así. Tienen un límite y están próximos a desaparecer, porque el gobierno que se va a establecer es el gobierno de Dios sobre toda la tierra. En la estructura del reino hay orden, hay estabilidad, hay firmeza, hay equilibrio y todo se mueve en base al diseño del Padre Celestial. Él hizo un diseño, Él hizo un orden y cuando nosotros nos volvemos a Él, volvemos a ese diseño original, lo que era en el origen, lo que era en el principio, lo que Él diseñó antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros nos volvemos a Él y reconocemos que Él es nuestro Dios y que Él es nuestro Señor y que nosotros verdaderamente sin Él somos nada y que éramos sabios en nuestra propia opinión y nuestra sabiduría vino a ser necedad, porque eso es lo que el hombre cree que es sabio, que se la sabe toda, pero delante de Dios usted viene a ser un necio cuando usted no entiende que la sabiduría es solamente la sabiduría que proviene de Dios, que es con prudencia.
Aleluya. Pero los que se creen sabios en su propia opinión, que son bien inteligentes y se creen que saben más que nadie, vienen siendo necios. ¿Por qué? Porque andan fuera del diseño y del orden y no están haciendo la función que tienen que hacer para lo que Dios los creó. Aleluya. Entonces vienen a ser estériles. Así que en la estructura del reino hay un orden, hay una estabilidad, hay firmeza, hay un equilibrio, hay vida. Todo se mueve en base al diseño que el Padre estableció. Esto permite que sea un funcionamiento perfecto, en donde el Rey, Jesucristo, y el Padre establecen su voluntad. Y eso ocurre en la vida de nosotros aquí en la tierra. Precisamente por esta razón el Señor Jesucristo nos enseñó a orar y a clamar para que el reino se establezca en la tierra y todos los sistemas y estructuras de gobierno de los hombres sean suprimidos y llevados a la obediencia del reino, en donde impera solamente la verdadera justicia y la verdad. Aleluya. Y nosotros oramos al Señor que nos dé sabiduría y que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Aleluya. Y que todo se sujete a Él. Aleluya. Deuteronomio 7, del 6 al 11 dice, porque tú eres pueblo santo. Escuche bien, porque ahí Él estaba hablando a Israel. Tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo. De entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, porque en verdad ustedes eran el más pequeño de entre todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, porque Él puso un juramento por sí mismo. Eso dice su palabra. Así que porque Él los amó y guardó el juramento, porque lo que Él habla es verdad. Y cuando Él dice algo, eso se cumple. Aleluya. ¿Por qué? Porque su palabra es profética, porque su palabra es eterna, porque su palabra es fiel, porque su palabra es verdadera. Aleluya. Porque es un juramento que está por medio. Aleluya, porque Él guardó el juramento que hizo a sus padres. Por eso el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, o sea, de esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues, o sea, por todo esto, reconoce que el Señor tu Dios es Dios y que Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. Dice que las maldiciones son hasta 4 generaciones, pero su bendición, su misericordia no son hasta 4 generaciones, son hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Yo le quiero decir que esta palabra no ha pasado de moda, que esta palabra todavía está vigente. Hay gente que dice, ay, eso está en el Antiguo Testamento, así que eso no sirve. Mire, la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es una palabra eterna y se cumple. Y todavía sigue siendo vigente. Lo que se cumplió fueron los rituales. Lo que se cumplió fueron todas las obras que nosotros teníamos que hacer para salvación. Pero el mandamiento de Dios sigue vigente y sigue siendo el mismo. Aleluya. Y si Él dice que su misericordia es hasta 1000 generaciones, todavía hoy sigue siendo hasta 1000 generaciones para aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Y nosotros somos llamados a guardar sus mandamientos. Eso es lo primero. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio, enseñándole que guarden mis mandamientos. Enseñándole todo lo que escuchaste, todo lo que aprendiste. Que guarden sus mandamientos. Cuando le digo al joven rico, lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna es guardar los mandamientos. Y él le dijo, eso yo lo hago. Y le digo, bueno, pues está bien. Solo una cosa te falta. Deshazte de todo lo que tú tienes. O sea, todo lo dejo ir porque Dios está por encima de todo y mi corazón le pertenece solo a Él. Pero Él no pudo porque su corazón estaba comprometido con las riquezas. Y Él no pudo soltar su riqueza por seguir a Cristo. Así que tenemos
ahí algo que aprender. Cuando le preguntaron a Jesucristo cuál es el mayor mandamiento, él dijo esto: ama al Señor sobre todas las cosas, o sea, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Lo primero es Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, eso es lo primero. Dios sí está mirando nuestro corazón. Porque yo puedo aparentar, pero Dios no se deja llevar por apariencia. Que me pongo, que no me pongo, que me quito, que hago aquello, que voy allí, que ayudo, que doy esto, que doy aquello, que doy lo otro. Pero ¿y tu corazón? ¿Dónde está comprometido? ¿Dónde está tu tesoro? Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así que lo primero es, ama al Señor por encima de todo. Ahí lo dice. Y lo segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso, y a través de eso, se cumple todos los mandamientos, todas las instrucciones. Amar a Dios y amar al otro como a ti mismo. No vas a dañar y vas a andar en justicia, vas a andar en orden, vas a resolver problemas y vas a suplir necesidades. ¿Por qué? Porque amas a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo. Dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Ahí está, esa palabra sigue vigente, no la deje pasar. Ese es el mensaje. La estructura del sistema de gobierno de Jesucristo. Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Jesucristo es nuestro Señor. El Espíritu Santo está con nosotros y nosotros andamos en orden. Aleluya. Estableciendo el reino de Dios. Amándolo a Él por encima de todas las cosas. Reconociendo que Él es nuestro Dios y que Él es fiel y que nosotros lo amamos a Él y que guardamos sus ordenanzas. Sus mandamientos son ley para nosotros y están aquí escritas en nuestros corazones. Pero el que lo odia, Él le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. Y no se tarda en castigar al que lo odia. En su misma cara le dará el pago. Guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlo. Ese fue en Deuteronomio para el pueblo de Israel. Pero en Primera de Pedro 2, 9 al 10, a eso sí está en el Nuevo Testamento, escuche. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Aleluya. Dice Colosenses 1, del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que si usted está en esta mañana aquí en la tierra, dele gracias, dele gloria, porque por Él usted existe y para Él usted fue creado. Aleluya. Vuelva hacia Dios de todo corazón y Él tendrá misericordia de usted. Aleluya. El sistema de gobierno está conformado, ya le dijimos, por esa estructura universal del reino. Todo se tiene que sujetar a él. Pero también hay una nación. Así que tenemos una estructura de la nación, que es la nación bajo el sistema de gobierno de Jesucristo. Y funciona como el cuerpo humano, según Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 14, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo.
Aleluya. Y Él es la cabeza de nosotros que somos el cuerpo, su iglesia. Aleluya, su familia real, su nación santa, adquirida para anunciar las buenas nuevas de salvación. Un mismo espíritu y todos fuimos bautizados bajo ese mismo espíritu en un solo cuerpo. Sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y cada parte del cuerpo tiene una función. Dentro del reino todos tenemos funciones, tenemos dones, tenemos unción, un trabajo específico y un grupo de personas asignada, un territorio asignado de las que nosotros somos responsables. Somos una estructura, como un cuerpo, en donde somos importantes, pero ¿sabe qué? No somos indispensables. Así que el que no esté cumpliendo con su función, pues puede ser quitado porque no somos indispensables. La función que Dios nos ha dado la puede hacer otro. Y Dios hace como Él quiera. Así que no se crea indispensable. Usted sí es parte del cuerpo. Y está ahí por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, para hacer lo que nos toca hacer. Y cuidado que usted no lo haga, ¿sabe? Porque no somos indispensables. Somos importantes para hacer la obra de Dios como intercesores proféticos aquí en la tierra, que estamos trayendo la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el reino de Dios, manifestándolo y estableciéndolo aquí en la tierra, pero no somos indispensables. Así que tu permanencia depende de tu obediencia a Dios, de tu sujeción a Dios, de tu rendir tu voluntad para que no hagas lo que a ti te dé la gana, como tú quieras, cuando tú quieras, porque eso es lo bueno. Ah, sí, porque es que lo que yo estoy pensando es mejor que lo que Dios está planificando. Pues mire, tu permanencia en el cuerpo depende de tu obediencia a Dios. Porque lo que no funciona en el cuerpo hace daño al cuerpo y lo tienen que extirpar. Por eso hay gente que no tiene vesícula. Por eso hay muchos órganos del cuerpo que hay que sacar. Y cuando le da gangrena, mire, hay que cortar. ¿Por qué? Porque no está haciendo la función y está dañando el resto del cuerpo. Así que su permanencia depende de su obediencia, de su rendición, de su sujeción a Dios, al Rey. La estructura del reino es flexible y es movible. Depende del tiempo o la temporada que se está viviendo y de los propósitos del reino que necesiten ser alcanzados en ese momento. El rey te puede mover de posición y te puede cambiar de función cuando él quiera, cuando él lo determine, cuando él lo considere necesario. En unos momentos estamos funcionando de una manera, pero en otro momento puede ser que funcionemos de otra manera. Eso quien lo determina es Dios. Y pone en nosotros la capacidad para hacer lo que tengamos que hacer en el momento que lo tengamos que hacer, según la necesidad que Él tenga de que se haga en ese momento y en ese lugar y en ese tiempo. Tu identidad está en Cristo y no en tu función que tienes en el reino. ¿Escuchó bien? Tu identidad no está en lo que tú haces. Tu identidad está en quién tú eres en Cristo. Aleluya. La estructura de la nación está regida por el sistema de una familia en donde tenemos un padre quien es la fuente, quien es el sustentador, quien es nuestro cuidador, quien es nuestro formador. Aleluya. Esta estructura familiar nos permite entonces todos juntos crecer, madurar, sentirnos guardados y protegidos por el Padre. El diseño del Padre era formar una familia. El plan original de Dios era establecer su reino en la tierra a través de una familia. Entonces, deseaba gobernar el mundo visible desde el mundo invisible, usando esa familia como representante creado específicamente para vivir en la dimensión natural y gobernar lo que se ve, el mundo visible, a través de lo que no se ve, del mundo invisible, en un escenario llamado tierra. Y nos estableció en este lugar. Y Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y andamos bajo su gestión, bajo su autoridad como hijos obedientes. Aleluya.
Hay personas que no quieren que le digamos que nosotros nos tenemos que sujetar a Dios. ¿Por qué? Porque no ha tenido un nuevo nacimiento en Cristo. Porque su mente no es espiritual. Es una mente carnal, sujeta al sistema de gobierno del hombre, donde nadie lo puede gobernar. Donde no pueden ellos estar por debajo. Donde ellos no pueden recibir ninguna instrucción, porque ellos no van a andar en obediencia, se llama iniquidad, y el hombre anda así, a nadie lo puede mandar, no, nadie va por encima de mí, yo hago lo que me da la gana. Pues mire, cuando usted tiene un nuevo nacimiento en Cristo, entonces su mente es diferente, su corazón es diferente y usted se goza porque sobre su cabeza, sobre usted está el señorío de Jesucristo. Y nosotros nos sujetamos a nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, y somos sus hijos y andamos en obediencia y entendemos que es mejor hacer la voluntad de Él que hacer mi propia voluntad. Aleluya. Porque su voluntad es buena, es perfecta, es agradable, es beneficiosa, es justa. Aleluya. Así que el diseño del Padre es formar una familia. Y Él es el Padre, el sustentador. Él es nuestro cuidador. Tenemos seguridad en Él. En Él estamos guardados. Aleluya. Él es nuestra paz. Él es nuestra ayuda. Así que tenemos paternidad porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y recibimos instrucción del Padre y nos sujetamos a su autoridad, a su formación. Tenemos una identidad de hijos, tenemos provisión y tenemos protección. El Padre Celestial creó la tierra como una casa, una tienda o una cubierta para nosotros, su familia, la cual tiene como fundamento y cabeza a Jesucristo. Efesios 2:20 dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Por qué dice que estamos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas? ¿Quiénes recibieron la enseñanza directa de Jesucristo? La recibieron los discípulos en ese momento. Ellos eran sus apóstoles. Pero mire, digo, id por todo el mundo y hacer discípulos. Así que ahora hay apóstoles. Él formó apóstoles y los apóstoles formaron apóstoles y los apóstoles siguen formando apóstoles. Y todo el que es enviado y va anunciando su palabra a todo lugar y establece el reino, ¿sabe qué? Es enviado. Y eso es lo que significa apóstoles. Hay personas que entienden que los apóstoles solamente son los 12. Sí, fueron los apóstoles de Jesucristo. Y después, en Efesios y en Corintios también, habla de que Él instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Así que esa es la estructura del reino de Dios. Y el que no le guste ese vocabulario, pues entonces no le hubiera gustado caminar con Jesucristo. Porque eso fue lo que Él enseñó. A mí no me enseñó otra cosa. A mí me enseñó eso y yo aprendo de la palabra de Dios. Así que si usted es enviado a las diferentes naciones a establecer el reino y allá va a gente que no conoce a Cristo y usted va y les predica y después se mueve a otro lugar a gente que no conoce a Cristo, usted es un apóstol. Aleluya. Y Pablo fue enviado a los gentiles y Pedro fue enviado a los judíos. Pero ¿sabe qué? Bernabé también fue apóstol. ¿Y sabe qué? Ese no estuvo con Jesucristo, pero fue formado. Aleluya. Y hay muchos más apóstoles. Y todavía hoy Dios sigue enviando gente. Así que hay apóstoles. Y estamos bajo el fundamento, sobre el fundamento que se llama Jesucristo. Así que lo que no esté contenido aquí en la palabra, eso usted lo desecha. Porque eso es error. Parece verdad, pero es engaño. Si no lo dice aquí, eso no es verdad. Romanos 1, 19 al 20 dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Así que lo invisible de Dios se hace visible a través de todo lo creado. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Así que el que dice que Dios no existe o que Dios no es real o lo que sea, es porque no quiere, porque no hay excusa, porque todo lo creado manifiesta y hace evidente a Dios. De manera que
porque ellos no tienen excusa. Dice Romanos 1:20. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, sino que fue hecho de lo invisible. Aleluya. Cuando el Padre creó la tierra y creó al hombre y a la mujer, no los hizo improvisadamente, sino con base en un diseño que Él lo diseñó. Él lo planificó. El diseño del Padre consistía, número 1, en que el ser humano viviera en intimidad perfecta con el Padre Celestial. Efesios 2:18-19 dice, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así que los judíos y los no judíos, los que decidimos, los que miramos a Jesucristo, los que lo escogimos a Él, los que hemos creído en Él, los que hemos aceptado el señorío de Jesucristo, así que tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¿Escuchó esa palabra? Familia de Dios. Ese es el diseño de Dios. Número 2, el ser humano gobernará la tierra como Jehová gobernaba los cielos. Eso era lo que Él diseñó. Por eso dice en pasado. Porque ese fue el diseño que Él hizo cuando Él creó al hombre y la mujer. Él creó la tierra, creó al hombre, creó a la mujer y su diseño consistía en que el ser humano gobernara la tierra como Yahweh, Jehová de los ejércitos, estaba gobernando en los cielos. Génesis 1:28 dice, Dios los bendigo y les digo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Sojúzguenla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En conclusión, en esta mañana, nosotros decimos que el plan de Dios es perfecto y que sigue vigente, que el diseño desde el origen, desde el principio, funciona y sigue funcionando en su máxima perfección sobre nosotros, sus hijos, los que nos hemos rendido y que hemos rendido nuestra vida entera a Él. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos sido lavados, purificados y santificados en Él, que hemos sido llenos, restaurados y dirigidos por su Espíritu. Su plan es perfecto en nosotros y sigue funcionando en su máxima perfección. Somos una nación santa adquirida por Él y para Él. Somos reyes y sacerdotes para anunciar, manifestar y establecer su reino aquí en la tierra. Somos un pueblo separado para Él, obediente, en total rendición, en donde clamamos, anhelamos y hacemos su voluntad soberana. Dice Primera de Pedro 1:13 hasta el 2, capítulo 2, versículo 3. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Escucha bien, porque esto no está en el Antiguo Testamento para aquellos que tienen un problema. Para mí el Antiguo y el Nuevo es la misma palabra. La palabra de Dios es eterna, tiene una misma instrucción, tiene un mismo mandato, una misma orden. Y es que nos alineemos, que desechemos todo lo que no proviene de Él, que le seamos de agrado y de honra para Él, adorándole con todo nuestro corazón. En Primera de Pedro, capítulo 1:13 hasta el capítulo 2, versículo 3 dice, así que preparen su mente para actuar. Todo lo que hagan y ejerciten el control propio. Mire, tenga dominio sobre usted. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Para aquellos que no les gusta escuchar esa palabra, es porque Dios no les ha amanecido. Cristo no le ha amanecido. Aleluya. Necesitan nacer de nuevo. Vivamos como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Eso es Primera de Pedro
1, versículo 15. Sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él no juzgará a los los recompensará según él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor. Viva en reverencia a Dios, sea santo como Él es santo. Aleluya. Y viva en total obediencia, sujeta su voluntad a la voluntad de Él. Eso es lo que dice ahí. Tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios. Él obedeció y ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia, Jesucristo, que se les ha predicado. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Es una orden, es una enseñanza, es una instrucción. Desháganse. ¿Quién se tiene que deshacer? Uno mismo. Quita lo que no edifica. Quita lo que no honra a Dios. Aleluya. Actúen según lo que tienen que actuar. Ejercitan el control propio. Desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos, toda clase de comentarios hirientes. No lo hagan. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. Deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Y eso es Pedro hablando, aleluya. Y nosotros tomamos esa instrucción, aleluya, para que podamos vivir conforme a su voluntad. El que no ha nacido de nuevo, que no tiene una mente espiritual, que no ha sido lavado, justificado, purificado y redimido, no puede entenderlo. Y para ello estamos locos. Viven totalmente independientes de Dios, sabios en su propia opinión, hablando, practicando y enseñando lo que han aprendido en su humanismo y en su egocentrismo, donde su propio Dios son ellos mismos. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, nos sujetamos, vivimos en obediencia, tenemos dominio propio. Aleluya. Y andamos practicando la vida según la justicia y el orden de Dios, estableciendo orden, justicia, resolviendo problemas y supliendo necesidades. Ahora, termino con esto. La pregunta es, ¿cuáles han sido las consecuencias para el hombre de vivir fuera del sistema de gobierno del reino de Jesucristo? Vuelvo a preguntar, ¿cuáles han sido las consecuencias para el hombre de vivir fuera del sistema de gobierno del reino de Jesucristo? Mire el mundo a su alrededor y tendrá la respuesta.
Pero para los que amamos a Dios, las cosas, todas, obran para bien. Esto es, para los que conforme a su propósito somos llamados. Recuerda que la palabra de Dios es eterna, es verdad, es vida, es medicina, es aliento, es profética. Se cumple, permanece para siempre y no cambia y no pierde vigencia. La palabra que fue establecida desde el Génesis hasta hoy es la palabra viva, eterna, aleluya, profética, y es la verdad, es la vida y es medicina a nuestro cuerpo. Nos instruye, nos lleva a toda verdad, aleluya. Y esa palabra es Jesucristo, porque toda esa palabra se cumple en él. Y quiero cerrar diciendo que si lee Salmo 23 y Salmo 24 es mi favorito, pero Salmo 23 y Salmo 24, eso trae paz a su vida, porque Jehová es nuestro pastor, y como Él es nuestro pastor, nada falta. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él va a estar con nosotros. ¿Sabe qué? Él es el que llena nuestra copa hasta que desborde. Aleluya. Y recibimos su bendición y nos corona de favores y misericordia. Y recuerde que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Y léase Romanos 8, 28 al 38. Y ahí yo le voy a hacer un resumen, porque con eso termino. Romanos 8, 28 al 38, donde dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y ya sabe que eso es para los que conforme a su propósito son llamados. Y después dice que nada me podrá separar del amor de Dios. Nada. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Cualquiera de esas cosas podemos pasar. Pero nada de eso nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en esta mañana hemos terminado con nuestro tema, la estructura del sistema de gobierno del reino de Jesucristo en nuestra vida. Amado Dios, te damos gracias, te bendecimos, te honramos, te adoramos, te glorificamos, Señor, mi Dios. Levantamos tu nombre en alto. Declaramos que tú eres nuestro Señor, que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú eres fiel, que tú eres soberano, que tú eres bueno, que tú eres justo y que tu misericordia nos alcanza. Declaramos en esta mañana que tu bendición es sobre cada uno de tus hijos en todo el planeta Tierra. Trae bendición, trae sabiduría, trae claridad, Señor mi Dios, y que podamos andar conforme a tus instrucciones, haciendo, Padre, lo que tenemos que hacer, manifestando y estableciendo tu reino sobre toda la tierra. Te damos gracias, Señor, y bendecimos cada una de las personas que nos escuchan y declaramos que esta será una semana buena, una semana llena de bendición. Tú nos ayudas, tú nos guardas, tú nos diriges, Señor mi Dios, y caminamos en tu propósito, en tu voluntad, amparados y guardados en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima. Tenga un lindo día y una semana bendecida. Bendiciones.